Hombre Nuevo Morelia presenta El triunfo de la Santísima Virgen María, tema impartido por el Padre Juan Rivas. Si deseas ayudar a este apostolado de provincia, llámanos al teléfono 443-690-0538 o escríbenos a hombrenuevomorelia@hotmail.com. El evangelizar es una responsabilidad de todos. Ayúdanos con estos videos y el programa de radio que tenemos a las 3 de la tarde. Por tu ayuda y comprensión, que Dios te bendiga. Virgen de Guadalupe, tú que nos acompañas el día de hoy, te pedimos que nos ilumines, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos cubras con tu manto, para trabajar por el triunfo de tu corazón inmaculado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no voy a decir nada nuevo, es nada más la idea fundamental que estoy repitiendo con mucha frecuencia, y es: el misterio guadalupano no está terminado. Falta la batalla final anunciada en Fátima, y esta batalla final está relacionada con los últimos tiempos. Los últimos tiempos no es fin del mundo. Los últimos tiempos son tiempos decisivos. Y esto que les digo a ustedes se lo deben decir a todos sus hijos. Así de sencillo. Mamá, yo no quiero saber nada de Dios. Perfecto, nada más haz tu decisión correcta. Porque tú tienes que escoger o entre la mujer o con la serpiente. No hay más. Es tiempo ya para definirte antes de que Dios venga a separarte. Porque sería muy de susto que tú creyeras que te vas a ir al cielo cuando en realidad te vas al infierno. Entonces mejor que lo decidas ya ahorita, que quieres estar del lado de la serpiente y no de la mujer. Porque eso es lo que Dios nos pide: pondré enemistad entre ti y la mujer, y tú tienes que decidir con quién estás. Entonces estamos en los últimos tiempos, que no son tiempos para escondernos en refugios debajo de la tierra, sino para definirnos o con el demonio o con la mujer. El Apocalipsis dice que al final de los tiempos el demonio será soltado por breve tiempo y será usado y usará toda su fuerza para destruir a la iglesia de Cristo y al mundo y a las naciones. ¿Qué es lo que ha soltado el demonio? ¿Qué es lo que ha soltado el demonio? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas guerras? Si ustedes se fijan, todo lo que está sucediendo es que es una cosa tras otra. Y que bomba aquí, y que matadero allá, y que ayer en la noche un camión en Francia barrió con todos, y esto fue después de otros 3 ataques. Y ahorita en Turquía ya están en golpe de Estado, y en Estados Unidos otro señor también agarra y se mete un bargué y empieza a ser matadero. ¿Qué está pasando? Por lo menos debemos decir que esto no es normal, que el demonio realmente está suelto. ¿Y qué soltó al demonio? La vuelta a los sacrificios humanos, a los demonios, que es el aborto. Es el aborto el que le está dando poder al demonio. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente a la luz de Guadalupe. Porque si repasamos la historia de México, esto está hasta en los libros de los ateos, de los masones, de los comunistas y de los tontos. En todos los libros de texto está que en México, antes de la llegada de los españoles del cristianismo a América, había sacrificios humanos a los demonios, había idolatría y culto a la serpiente emplumada. Yo vivo en la selva y me meto con los indios y le dicen: oye, ¿de casualidad has visto una serpiente emplumada? ¿Alguna vez has visto una? Padre, he visto cientos de serpientes de todos los colores, amarillas, verdes, pero jamás ningún indio es tan idiota para creer que las serpientes tienen plumas. Entonces, ¿cuál es la serpiente emplumada que tenía alas y que volaba? Satanás.
La única serpiente que tiene alas y que huele es el dragón, la serpiente antigua, de la que habla el Apocalipsis en el capítulo 12. Eran adoradores de Satanás. Entonces había sacrificios humanos al demonio, había idolatría, había culto a la muerte, y vino la Virgen, ya acabó. Eso también está en los libros de los ateos, de los masones, de los comunistas y de los tontos y de los ignorantes. Todos lo saben, todos lo saben, todos lo saben. Que llegó la Virgen de Guadalupe y a masazos se tumbaron todos los ídolos. Se acabó el culto a la serpiente y se acabaron los sacrificios humanos y otras cosas también de homosexualidad y de pecados que claman venganza al cielo. La Virgen arrasó con todo. Y encima de los lugares donde se adoraba al demonio, siempre plantaron templos, siempre marianos y de culto a la Virgen María. Entonces, ¿quién arrojó al demonio de aquí al infierno? La Virgen de Guadalupe, la Coat Alup, la que le aplasta la cabeza a la serpiente. Y ya estaba el demonio en el infierno y no podía hacernos daño porque éramos una sociedad cristiana y Cristo era nuestro Rey y la Virgen María nuestra Madre Santísima. Y no le teníamos miedo a Satanás. En mis tiempos nadie le tenía miedo a Satanás. Le teníamos miedo al coco, a las poquianchis, a chupacabras y a la calaca. A la llorona también. Pero al diablo no le teníamos miedo. Al contrario, cantábamos lo que acabamos de cantar. La Virgen María, nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos, somos mexicanos. Guerra, guerra. Era una batalla contra... Y todos sabíamos que era una batalla contra Lucifer. ¿Y qué pasó? ¿Desde cuándo hicimos las paces con el demonio? Yo quiero que ustedes me digan. ¿Cuándo hizo la iglesia las paces con el demonio? Parece como que se nos olvidó que no podemos estar haciendo las paces con el demonio, porque en el momento que haces las paces con el demonio te ataca. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Volvimos al culto a la Santa Muerte en los años 80. Se volvió a la idolatría. El culto a la Santa Muerte es culto a Satanás. Y a los cholos y a los pandilleros y a los narcos no les importa dar culto a Satanás. Hasta que no les digo yo que el que le da culto a Satanás se lo va a llevar a la Santa Tiznada. A la Santa Muerte se lo va a llevar la Santa Tiznada. Entonces a la Santa Tiznada sí le tienen miedo, pero a la Santa Muerte no. Pues comenzó en los 80 con el culto a la Santa Muerte. Eso le está dando poder al demonio, le empezó a dar mucho poder al demonio. La narcoviolencia, la corrupción en México. Y después en el 2007 volvimos, o sea, es como la historia de México al revés. Volvimos a los sacrificios humanos, a los demonios, y eso destapó el infierno. Y los demonios lo dijeron: el día que ustedes votaron por el aborto, Dios nos dio permiso de salir del pozo del abismo. Si vieran el cielo ahorita, lo verían oscuro de tantos demonios que hemos salido del infierno. Entonces, pueden decir ustedes: bueno, lo otro de la historia sí lo creo, pero esto no lo creo. Bueno, ahí están los efectos: violencia, abusos de niños, escándalos de sacerdotes, confusión en la iglesia, narcoviolencia, narcogobierno, narco todo, cultura de violencia, corrupción, confusión, dentro incluso de los políticos que están tomando medidas que nada más están destruyendo todo México, lo estamos desbaratando, esto que es un paraíso. Y que llega Juan Pablo II y dice: oye, pero no ven todas las montañas verdes aquí ustedes, ¿por qué no siembran? ¿Por qué tanta tierra sin sembrar? ¿Para qué vamos a sembrar? Si siembras y te roban y te quitan y te hacen y te engañan, y ¿cómo vamos a otro lado? ¿Qué vamos a sembrar aquí? Es una tierra muy fértil. Y resulta que todos los que se van a trabajar allá en Estados Unidos se hacen ricos, y aquí nos dicen que somos flojos. No somos flojos.
trabajamos, los que trabajan aquí podemos trabajar igual que en Estados Unidos, pero aquí no hay manera de sobrevivir por el mal que estamos haciendo. Estamos destruyendo nuestro país. Entonces, a esta lectura que estamos haciendo, entonces es verdad que el demonio será soltado por breve tiempo, y ya estamos en ese momento. ¿Y cuál es ese breve tiempo? No sabemos cuánto va a durar, pero se le acaba cuando llegue el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, el resultado final de todo es el triunfo del corazón inmaculado de María. Pero la Virgen María no va a enviar al demonio al infierno, esta vez en nuestra ayuda, porque ella lo dice: la primera vez yo lo envié al infierno sin ayuda de ustedes. Nada más tenía sacerdotes que estaban dispuestos a morir por su fe, los franciscanos. No solo sacerdotes, también murieron muchos convertidos, recién convertidos indígenas, hasta los niños tlaxcaltecas murieron, derribando ídolos y todas, pero muchos. Entonces, yo no voy a regresar al demonio al infierno si ustedes primero no reconocen su pecado. ¿O no se dan cuenta? Ya que el Papa ha dicho que le tenemos que pedir a los pobres, a los gays, a no sé a quién más le ha dicho que le tenemos que pedir perdón, y a la Virgen María no le vamos a pedir perdón. Yo creo que con razón dijo el cardenal Rivera: yo a los gays no les he ofendido, a ellos no les tengo que pedir perdón. Bueno, a los gays no, pero a la Virgen de Guadalupe sí le hemos ofendido todos. No directamente, puede ser que no directamente, porque todos podemos, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Pues no es que tenemos culpa, pero nuestra nación, como nación, ha ofendido, y la Virgen se merece un desagravio, como si, por ejemplo, hubiera un sacrilegio, no sé, en la última iglesia de aquí de México, pues todos haríamos algún desagravio. Aunque nosotros no estuviéramos metidos, y se hace desagravio no porque tú estés involucrado, sino porque tú amas a la Virgen María. Entonces, si es verdad que el aborto es una ofensa a la Virgen María, entonces debe ser verdad que la Virgen nos está pidiendo primero que reconozcamos nuestro pecado, porque sí, y además en el año de la misericordia, porque no hay misericordia si reconoces tu pecado y si pides perdón. Y si en el año de la misericordia, que nos queda poco tiempo, pedimos perdón por nuestro pecado nacional de haber aprobado la ley del aborto y otras leyes que claman venganza al cielo, pedir perdón, pedimos perdón porque se aprueba el matrimonio gay, pedimos perdón al que hemos ofendido. Y no tenemos que pedir permiso para pedir perdón, porque eso sale del corazón, y el que no tenga corazón, pues que no pida perdón. Y que lo diga claramente: yo no he ofendido a la Virgen María, yo no tengo por qué pedir perdón, que no lo pida. Pero los que sentimos que tenemos que pedir perdón, pues hagámoslo, y esto ya no puede ser, hubiera sido bueno, hubiera sido conveniente, que hubiera sido a nivel nacional. Pero ya las cosas a nivel nacional ya no funcionan, ya no hay nada, porque no tenemos una cabeza a nivel nacional. Entonces, ¿cómo puede ser a nivel nacional? Pues puede ser a nivel de que tu familia, en tu casa, se junten y hagan una hora de desagravio a la Virgen María. Y no solo sea tu familia, sino que sean cientos de familias. Y que sean tantas familias, y que sea todo México, de manera que ese desagravio sea nacional, aunque no haya ninguna cabeza arriba, porque esto no sale del corazón. Y hacemos el desagravio a la Virgen María y le pedimos perdón por el pecado del aborto en el año de la misericordia, porque nosotros también podemos pedir perdón, aunque nosotros no hayamos estado directamente involucrados. De alguna manera estamos en una sociedad que ha ofendido a la Virgen María, y como mexicanos, si la Virgen María está llorando, si la Virgen se siente ofendida, pues aunque no la haya ofendido yo, es como si mi madre, no sé, la ofende mi hermano mayor o mi hermano menor, yo voy y consuelo a mi madre, aunque yo no sea yo el que la haya ofendido, porque me duele que mi madre esté sufriendo, y la Virgen está muy herida, porque al aprobar el aborto
revertimos todo lo que ella había ganado para nosotros. Es decir, destapamos el infierno, volvimos a los sacrificios humanos, le dijimos no a Cristo, volvimos a la idolatría y agarramos a bofetadas a nuestra madre. Como si fuera nada eso. Como si fuera nada el aborto. Y es a esta luz, viéndolo Guadalupe, que yo entiendo realmente, porque yo también era de los que creían que el aborto era, no sé, un problema social. Nosotros aquí no estamos en este rollo, es un rollo del gobierno, y pues si ya se aprobó en Roma, pues ¿qué le vamos a hacer aquí? Pero al darme cuenta, al tratar de interpretar lo que sucede en México a la luz del misterio guadalupano, me doy cuenta de que no, que realmente el aborto tiene otro sentido más que un problema social o de libre opinión, sino es una vuelta a los sacrificios humanos, a los demonios, en todo el mundo. Pero se lee aquí a la luz de Guadalupe, y que el castigo viene para todos los países en proporción al aborto, para todos. Así que calcule, nosotros nada más 150,000, hemos matado un poquito más de 150,000, creo que vamos a llegar a los 200,000 antes de que acabe este año. Entonces, ante esta situación, la debemos ver como una batalla contra Satanás. No es una amenaza de la Virgen, no es algo, sino que la Virgen lo está diciendo. Satanás sabe que le queda poco tiempo, porque ya viene mi triunfo de mi corazón inmaculado, y yo quiero que México dé el aporte decisivo al triunfo de su corazón inmaculado. Y estoy invitando nada más a los hombres y mujeres de fe, de todo el pueblo mexicano, sacerdotes, obispos, laicos, niños, nada más a los hombres, a que se incorporen, a que se consagren y se incorporen al ejército de María para dar la batalla contra Satanás. Y de esta manera, los que se incorporen, y nada más ellos, al ejército de María de Guadalupe, participarán en el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces no es algo que nos debe dar miedo ni nada, sino decirle: Madre mía, te pido perdón por las ofensas que te hemos hecho, esta nación, y yo me incorporo al ejército tuyo, me consagro a ti para dar la batalla contra Satanás. Solo hombres y mujeres de fe, y niños de fe, y sacerdotes de fe, y obispos, solo ellos. Okay. ¿Por qué solo ellos? Porque si lo vemos en la Biblia, así es. Cuando Dios nos asegura el triunfo, ya no quiere que todos participen, o sea, no permite que otros se enorgullezcan de un triunfo para el cual no quieren hacerlo por fe. Lo querrán hacer por miedo, lo querrán hacer por alguna otra razón, pero ya no lo hacen por fe. Entonces, cuando Dios asegura el triunfo, ya no quiere a todos. Me estoy refiriendo al pasaje de Gedeón. Cuando Dios le dice a Gedeón: vete a la batalla y darles en la torre a todos los marianistas, y Gedeón no quiere hacerlo. Y dice: Señor, estás loco, yo soy un campesino, ¿yo qué me voy a ir a enfrentar? Y menos contra los marianistas que vienen con camellos contra nosotros. Me enfrento solo si me aseguras la victoria. Y Dios le asegura la victoria, pero entonces Dios dice y se le juntan un montón de vagos y de pandilleros. Como ya está la victoria asegurada, pues todos se suben al barco. Pero Dios dice: no, ya no los quiero a todos, porque yo ya les aseguré la victoria. Entonces todos esos vagos y pandilleros y criminales y prófugos de la justicia se van a enorgullecer con lo que es mi gloria, con lo que es, porque yo ya les aseguré la victoria. Entonces ya no quiero a todos, así que junta 30,000 y después ponlos a prueba. El que tenga miedo, que se retire. Y fíjense bien, esto nos está diciendo la Virgen: el que tenga miedo, que se retire, porque no es contra el ejército de María, es contra Satanás y todo su ejército y todos sus ángeles y todos los condenados y su iglesia aquí en la tierra. El que tenga miedo, que se vaya, que sepa, que le dé miedo. Qué bueno que le da miedo y que se largue de aquí,
porque no quiero cobardes. No quiero personas que no tengan fe, y eso es lo que hace nuestro Señor. Ponlos a prueba, que les dé miedo y que se vayan todos y que corran todos, para que se queden nada más los hombres de fe. Y los sube a la montaña, y ven el ejército que se va a enfrentar, que es inmenso, y empieza a gritar, y nada más dice esto: el que tenga miedo que se retire. Y se le van más de 25,000 hombres. Y todavía le quedan como 10,000. Y todavía los vuelve a poner a prueba, una prueba más, y le quedan 300. Y ya cuando tiene 300, pero están seguros que esos hombres son hombres de fe, son hombres religiosos, son hombres que confían en Dios, con esos 300 redonda la batalla y gana y triunfa. Entonces, a lo mismo es ahora. La Virgen la que nos está convocando, a los apóstoles de los últimos tiempos, a los que no tienen miedo, que venga lo que venga, que venga lo que sea, y que saben el enemigo que van a enfrentar, y que están revestidos del Espíritu Santo, y que están cubiertos con el manto de Guadalupe, y que viven su vida de gracia. Entonces, yo estoy formando grupos y comunidades de vida cristiana, pero yo no quiero gente que tenga miedo, que quiera irse porque van a explotar los volcanes y porque va a venir una crisis. Y no es una casa de refugio. La casa de refugio búsquenla, no sé, en otro lugar, pero yo no estoy haciendo casas de refugio, sino casas de formación para apóstoles de los últimos tiempos, de cómo dar la batalla contra Satanás, una batalla real contra un Satanás muy real, muy físico, que te daña, que te causa, que te ataca, que lo sientes a tu lado. No es contra una idea, es contra un Satanás muy real. Entonces, y ese no lo puede enfrentar nadie si no tiene una fuerza o una gracia como la tenían los primeros 72 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que les dice: vayan, sanen enfermos, prediquen el Evangelio, aunque no les guste, aunque no les cuadre, a todos los judíos, musulmanes, ateos, ustedes prediquen el Evangelio y expulsen demonios. Y los 72, que ni eran sacerdotes, ni eran obispos, ni eran nada, van y hacen eso, y hasta llegan presumiendo, hasta el demonio se nos sometía en tu nombre, porque eran hombres de fe. Entonces, en los últimos tiempos, y todos lo han dicho, todo el concilio, los papas han dicho: hay que volver a los primeros tiempos, hay que vivir los primeros tiempos. ¿Y qué eran los primeros tiempos? Una lucha contra Satanás, contra el infierno. Donde había expulsión, todos expulsaban los demonios, hasta los seglares expulsaban los demonios. ¿Por qué? Porque la expulsión del demonio no tiene ningún chiste. En mi nombre expulsaré ese demonio, no más en mi nombre. Sí, es decir, si eres un hombre de fe, si eres una persona de fe, te puedes enfrentar a Satanás si vives en gracia. Pero si estás viendo pornografía, si nunca practicas la virtud, si no te confiesas, si no comulgas, es decir, si no tienes nada de cristiano más que el nombre, pues eso, va a tropear el demonio contra ti. Te va a desbaratar. Entonces, esa es mi interpretación de lo que está pasando. Muchas cosas no las veremos claras hasta que no sucedan, pero ya será demasiado tarde. Ahorita podemos todavía hacer la decisión con paz y alegría, y Dios quiere, la Virgen quiere que nos incorporemos al ejército a luchar. No está armando la Virgen refugios de protección contra bombas atómicas. La Virgen lo que está armando ahorita es un ejército de apóstoles de los últimos tiempos. ¿Y por qué dijo esto y en base a qué? A lo que dice Luis María Griñón de Montfort en su libro La verdadera devoción a la Virgen, donde habla precisamente que al final de los tiempos viene la Virgen a convocar un ejército de soldados formados, preparados en su fe, conocedores del Evangelio, de la palabra de Dios, marianos. Algunos serán obispos, otros sacerdotes, y la mayoría serán seglares. Los otros serán pocos, pero habrá algunos siempre que se incorporen, donde manda nada más la Virgen María, y todos obedecemos a ella. Entonces, creo que todavía es tiempo de incorporarnos al ejército de María, porque yo creo que es tiempo porque todos los marianos lo que estoy diciendo lo han dicho todos. Franta fue el fundador de la Legión de María, precisamente lo hizo a la luz de las profecías de Fátima,
Dice, porque dice, si la Virgen de Fátima dice al final mi corazón inmaculado triunfará, quiere decir que ya estamos en la batalla que antecede el triunfo de la Virgen María. Entonces empieza a formar el ejército de la Legión de María, y lo mismo hace el padre Maximiliano Kolbe con los Caballeros de la Inmaculada, y lo mismo hace el padre Gobi con los sacerdotes y el movimiento sacerdotal mariano, y lo mismo es la Legión de Cristo. Es una congregación para dar la batalla de los últimos tiempos, para defender la iglesia, para defender la fe, consagrados a la Virgen María. No todos lo entienden con la misma claridad, no todos lo meten en las mismas ganas, no todos lo ven con la misma luz, pero si no lo ven con la misma es porque no leen las Escrituras y no leen lo que dice el Santo Padre. Porque miren lo que dice, esto lo dijo en 1977 el cardenal Wojtyła: estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado, estamos en la contienda final. Estaba en 1977, o sea, todos sabían, el Papa lo sabía, porque él es también un Papa mariano, digo, nadie puede dudar que, y es totus tuos. ¿Y de dónde saca esto? Pues del libro de Luis María Griñón de Montfort, que se lo sabía de memoria el Papa. Entre la iglesia y la antiglesia, lo mismo que dice, no es nada más entre la Virgen de, sino ahora es aquí en la tierra, de la iglesia de Satanás aquí en la tierra, que es tan organizada, incluso mejor organizada que la iglesia católica, porque la iglesia católica andamos así, medio confundidos, medio divididos. La iglesia de Satanás no permite divisiones. La iglesia de Satanás no permite dudas. Tú te incorporas y órale. Y el evangelio y el antievangelio. O sea, agarran el evangelio, lo reciclan, le quitan todo lo espiritual y hacen su propio evangelio, su propia iglesia, su propio evangelio. Sí, eso a veces lo dice. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia. O sea, es querido por Dios esta batalla. Es permitida por Dios, pueden decirlo ustedes. Y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Entonces, el Papa Juan Pablo II, monfortiano, mariano, está diciendo lo mismo que Luis María Griñón de Montfort. No lo citan, pero sabemos nosotros que el Papa era monfortiano, mariano. Entonces, ahí está la lectura. El que quiera creer lo que dice el Santo Padre, pues que lo crea. Pero yo nomás estoy repitiendo lo que dice el Santo Padre y lo que dice Benedicto XVI. El mundo que se aleja de Dios camina hacia su autodestrucción. Lo único que nos puede salvar es volvernos a la fe de siempre, y nadie le hizo caso. Hasta lo corrimos, el Papa, porque no nos gustaba que nos dijera esto es así y no va a cambiar. Es que los tiempos han cambiado. Esto es así y no va a cambiar, al menos bajo mi pontificado, no va a cambiar. Esta es la doctrina de la iglesia, esta es la enseñanza. ¿No te gusta? Pues no nos gusta. Bueno, pues hay los vídeos. Si no me quieren escuchar, si nadie en la iglesia me quiere escuchar, pues mejor renuncio y que venga otro el que se escuche. Padre, ¿y no se puede hacer la reparación uniéndonos los laicos? Si los obispos y los cardenales no quieren, uniéndonos nosotros. Sí, es lo que acabo de decir. Pero no en familia, sino uniéndonos todos y hacerlo y decirles, nosotros lo necesitamos y queremos unir. Es que no necesariamente tiene que ser de un día de todos, sino tiene que ser, yo diría que estamos ya en los tiempos muy parecidos a, o sea, siempre hay que ir a la Escritura. ¿Cómo le hacen los judíos cuando les dice que viene el ángel exterminador? ¿Qué hacen? ¿Hacen una marcha por las calles? Se juntan todos a decir, ya viene el ángel exterminador, les va a ir muy mal, pórtense bien, conviértanse, guarden comida por si les pasa algo. Que se vayan a la tiznada todos. Nosotros nos cuidamos. Nosotros nos protegemos. Cada familia que haga la decisión. El que quiera hacer la decisión, ¿qué tiene que hacer? Marcar las puertas con sangre del cordero. Y cada familia lo hizo, sin necesidad de obispos, ni de sacerdotes, ni de nada. O sea, no había cabeza, era el pueblo el que decidió hacerlo por su propia decisión. Cada familia. Entonces, esta es una cuestión de cada familia. Cada familia se consagra, cada familia dice, hijitos,
se acabó. Decidimos que este hogar va a estar consagrado a la Virgen María, y aquí nadie puede ver pornografía, y aquí no va a haber televisión, y aquí vamos a rezar. No te gusta, te puedes ir inmediatamente de aquí. Vete con tu tía, vete con tu vecino, vete con tu novia, pero aquí este hogar, aquí está consagrado a la Virgen María, y vamos a vivir en gracia. Y vamos a vivir la vida cristiana. Nos levantamos rezando, rezamos el ángelus, rezamos laudes, rezamos vísperas, nos ponemos a trabajar, lo de siempre y como siempre, no nos juntamos con los demás, nos separamos y formamos una comunidad alternativa de vida cristiana. ¿Y los demás? ¿Qué hagan como quieran? Como los primeros cristianos, que se juntaban en comunidad y eran todos, había caridad entre ellos, se compartían sus bienes. Y los paganos, pues déjanos en paz a los paganos. Si nos quieren escuchar, que nos sigan. Pero nosotros ya no es tiempo, ya se acabó el tiempo de estar predicando. Hasta el mismo Papa lo ha dicho. Ya déjense de proselitismo, ya se acabó el tiempo. El proselitismo terminó con Juan Pablo II, que ya predicó a todos. El que quiso convertirse ya entró, y el que no quiso convertirse, pues ya olvídense del proselitismo, que cada quien se vaya para su lado, y cada quien haga lo que le dé la gana. Ya no es tiempo del proselitismo. Y más terminando el año de la misericordia, si pudiéramos decir, todavía podemos intentar convertir a alguno de mis hijos, a mi marido, pero terminando el año de la misericordia, se acabó la misericordia. No solo para recibirla, sino también para ejercerla. ¿Sí? Hay muchos detalles de esto que estoy diciendo que no los puedo especificar porque estaríamos aquí toda la noche para explicarles que sí es verdad que aunque termine el año de la misericordia, Dios sigue siendo misericordioso, pero no es misericordioso como lo es en el tiempo de la misericordia, porque Dios era muy misericordioso también cuando cayó el diluvio. Se ahogaron todos y Dios seguía siendo igual de misericordioso, y los que en el diluvio, ahogándose y arriba del árbol, gritaron y pidieron perdón a Dios antes de hacer glu glu glu, pues Dios los perdonó porque Dios seguía siendo misericordioso, pero ya no era el tiempo de la misericordia. Y una vez que cayó, fue nuestro Señor y les dijo, les va a venir un castigo, y mandó unos ángeles. Y una vez que salió de Sodoma, ¿quién fue el que salió? El que salió, cayó el fuego de la tierra. ¿Sí? El que se quiso convertir se convirtió. Y si alguno de los que estaban ahí, cuando estaba cayendo fuego del cielo, dijo perdón, yo seguro que lo perdonó. Pero no se detuvo ya se había acabado el tiempo de la misericordia, y siguió cayendo el fuego y todos se murieron. Y si se arrepintieron, pues se arrepintieron, no se irían al cielo, pero por lo menos no se fueron al infierno. Pero Dios no quiere que nos convirtamos con llanto y desesperación. Dios quiere que nos convirtamos por las buenas, no por las malas. Pero si no nos convertimos por las buenas, lo haremos por las malas, por lo menos algunos. ¿Sí? Entonces, y como digo, yo lo que digo es lo que está en las Escrituras. Siempre cito las Escrituras y siempre cito el Magisterio. Para nada, para esto. No me baso en visiones y apariciones. Digo Fátima, porque Fátima como que es una luz, además aprobada por la Iglesia, que me dice que ya estamos al final de los tiempos. Y digo Guadalupe, porque además, pero Guadalupe la luz del Apocalipsis, que es una batalla contra Satanás, y que dice que le queda poco tiempo, y como sabe que le queda poco tiempo, viene Satanás con renovado furor, hay de la tierra y del mar, porque Satanás viene hasta ustedes con renovado furor, porque sabe que le queda poco tiempo. Está en la Escritura. Yo no cito más que la Escritura y los santos padres, y lo demás lo uso como marco. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? Viene el triunfo de María. ¿Qué es lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe? Convocando primero que nada a su ejército en México, porque es un país de fe, a dar la batalla contra Satanás. El que le quiere entrar, que le entre, y que no tenga miedo, porque como en toda batalla, pues va a haber caídos, pues caes, te matan, bueno, pero caíste defendiendo a la Virgen de Guadalupe y tu fe y la iglesia, te matan, ¿no? Como los cristianos, no pasa nada si estás en gracia. Colorín colorado, este punto se ha acabado, ¿qué más quieren?
¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran hacer? ¿Alguna ampliación, alguna cosa de lo que estoy diciendo? Padre, ¿qué tan importante es la consagración de las comunidades? Consagrarte significa definirte, o con la mujer o con la serpiente. Si estás consagrado, estás definido, porque el peligro ahorita es de estar en medio, y cuando tú estás en medio, estás con el demonio. Tibieza. Porque lo dijo Jesucristo, el que no está conmigo, está contra mí. O sea, realmente le estamos haciendo mucho al mal a Dios nuestro Señor cuando no estamos consagrados, porque cuando tú no estás consagrado, aunque indudablemente quizá por la misericordia de Dios te pueda salvar y todas esas cosas, el demonio te puede utilizar. Si ustedes ven la vida del Padre Pío, ven ustedes cómo hay sacerdotes que se van contra el Padre Pío y que inventan mentiras tras mentira, tras mentira, tras mentira, y son sacerdotes y son obispos que están en contra del Padre Pío. Probablemente se convirtieron y probablemente se fueron al cielo, pero digo, como no están en el plano de la batalla y no están consagrados y no son hombres de fe, el demonio los usa. Te puede usar fácilmente, como por ejemplo puede usar a Pedro para traicionar a nuestro Señor, porque en ese momento Pedro no estaba en total fe con nuestro Señor, se puso en peligro. ¿Sí? Entonces el demonio, si no estás consagrado a la Virgen María, te puede usar, incluso engañar creyendo que estás haciendo el bien, y tú lo único que estás haciendo es deteniendo te estás poniendo del lado de Satanás y estás deteniendo el triunfo de María. Te puedes poner sin querer del otro lado, pero si tú estás consagrado a María, eso te impide. Primero te da la fortaleza del Espíritu Santo, te da luz para saber lo que tienes que hacer, fortaleza para llevarlo a cabo y discernimiento del bien y del mal. Porque tú lo ves, tú lees Luis María Griñón no fue y dice, ¿de dónde sacó este señor estas cosas? Se ve que es una luz que le viene de arriba, porque era consagrado a la Virgen María, y va sacando muchas cosas de los santos padres y las cosas, y a todos nos sucede lo mismo, a todos nos sucede lo mismo. Empezamos a leer con la luz del Espíritu Santo, con una gracia de la Virgen María, las Escrituras y cosas que leíamos antes y que no nos decían nada, de repente nos empiezan a decir muchas cosas. Entonces, ahorita ya no es tiempo de o estás consagrado o estás del otro lado, así de sencillo. Es tiempo, por eso yo lo digo, es tiempo, hay que definirnos antes que Jesús venga a separarnos. Hay que definirnos antes de que Jesús venga a separarnos, porque ahorita no sabemos qué es trigo y qué es cizaña. Entonces, pero eso depende de nosotros, que yo me defina realmente como trigo de nuestro Señor, trigo molido, trigo eucarístico, vida de gracia. Entonces yo soy de la idea en que incluso en las familias tenemos que empezar a decir, este lugar está consagrado a María. Si a alguien no le gusta, puede agarrar sus cosas e irse con su abuela. Pero si no hacemos así, el peligro de no ser así es que si hay una persona dentro, hacen mucho mal porque el demonio la usa. A mí me sucede muchas veces, estoy en conferencias, todos están en la onda y siempre se mete uno que va a destruir. Siempre se te mete uno o dos que Satanás los usa para destruir, para crear confusión, para, ¿no? Llega uno y dice, quemen todo el libro del Padre Rivas del Triunfará, tiro en la basura. No lo han leído. Y habla del triunfo de María, y llega uno encargado en la diócesis, muy alto, un seglar, diciendo, quemen el libro del Padre Rivas del Triunfará. Quemen el libro de lo que está por venir. Pero ni siquiera lo han leído. Digo, ¿de dónde les sale eso? ¿Quién le está diciendo? ¿Quién le está aconsejando? ¿Les molesta? ¿Les molesta que yo diga que todos tenemos que ser marianos y que todos tenemos consagrados a la Virgen María? Y lo hacen con muy buena... No son malos, porque tú ves que no es gente mala, sino es gente que el demonio las usa precisamente porque no están totalmente definidos. Entonces yo creo que es tiempo de definirnos. O cultura de la muerte o cultura de la vida, no hay más. El que no está en la cultura de la vida está en la cultura de la muerte.
El que no está con Cristo está contra Cristo, y el que no está con la mujer está con la serpiente. Que al final de los tiempos hay algunas personas que, no sé, escogieron caminos equivocados y que se puedan separar. Pues eso ya a nosotros no nos interesa, si es verdad. No es que de un lado estamos los puros y los santos, no es ese tipo de división que estamos haciendo. Estamos haciendo un tiempo de decir, yo me incorporo al ejército, ¿quién me sigue? Adelante. Ya, el que no quiera que no haga. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Señor, nos vamos a cenar. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Virgen de Guadalupe, te pedimos que nos ilumines, que venga el Espíritu sobre nosotros, para que nos ayude a discernir, que nos dé fortaleza para luchar, que nos dé discernimiento para distinguir el bien del mal, y que nos dé la virtud para trabajar por el triunfo de tu corazón inmaculado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.